En el año 452 después de Cristo, Atila, el Huno lideró un enorme ejército de guerreros aliados germánicos y asiáticos hacia el norte de Italia. Cuenta la leyenda que Atila, a quien los romanos llamaban Flagellum Dei, el azote de Dios, solo fue detenido cuando el Papa León I se reunió con el caudillo y lo convenció de abandonar Italia. A diferencia de Alarico el Godo en el año 410 después de Cristo, o el rey vándalo Genserico en el 455 después de Cristo, Atila nunca saqueó la ciudad de Roma. Entonces, ¿por qué se le recuerda hoy como el más temible de los caudillos bárbaros que destruyeron el Imperio Romano de Occidente? Esta es la historia de Atila el Huno, el azote de Dios. El hombre conocido en la historia como Atila el Huno nació a principios del siglo V, después de Cristo, quizá alrededor del año 406 después de Cristo. No hay evidencia tangible sobre sus primeros años que permita establecer cuándo nació, y los historiadores simplemente han extrapolado su fecha de nacimiento, a partir del hecho de que aparentemente tenía unos 30 años, cuando alcanzó notoriedad por primera vez a mediados de la década de los 430 después de Cristo. De manera similar, su lugar de nacimiento tampoco está claro. Dado lo que sabemos sobre el movimiento hacia el oeste de los hunos en los primeros años del siglo V, es muy probable que haya nacido en algún lugar alrededor del oeste de Ucrania, Moldavia o el norte de Rumania. Existe la misma falta de certeza cuando se trata de los antecedentes familiares de Atila. Su padre fue un destacado caudillo huno que fue mencionado de diversas formas como Mundzuk, Muntsukas o Mundiokus por los eruditos griegos y romanos de los siglos V y Securdiato de Cristo. No hay una indicación clara de quién fue la madre de Atila. Los caudillos prominentes entre los hunos practicaban la poligamia, y Atila pudo haber nacido de una concubina o de una de las varias esposas de Mundzuk. Sabemos que tenía un hermano llamado Bleda, quien se convirtió en una figura importante en los acontecimientos posteriores en la vida de Atila. Su padre era hermano de los líderes hunos Rugila y Octar, y por lo tanto Atila nació en el linaje gobernante de los hunos a principios del siglo V d.C. A pesar de su origen entre los hunos, un pueblo que había migrado a través de Eurasia, desde la estepa asiática, en los siglos anteriores a su nacimiento, hay un argumento sólido de que el nombre de Atila es germánico. Ata significa aproximadamente padre en dialectos germánicos orientales como el gótico y el sufijo ila significa pequeño. Así, Atila significaría pequeño padre si el nombre fuera germánico. La ósmosis cultural del tipo que llevaría a un caudillo como Mundzuk entre los hunos asiáticos a llamar a su hijo con un nombre germánico era algo común en el periodo tardío del Imperio Romano. Otra teoría alternativa sostiene que el nombre proviene de un dialecto túrquico y significa gran océano o mar antiguo. Reconstruir la vida de Atila el Huno presenta algunas dificultades. En primer lugar está la cuestión del sesgo en las fuentes. Los hunos no eran un pueblo alfabetizado y no tenían cronistas que pudieran escribir relatos de sus acciones desde su propia perspectiva. Por lo tanto, dependemos principalmente de historiadores romanos y griegos para obtener información sobre Atila y los hunos. Estos relatos estaban lejos de ser neutrales. Durante unos 30 años a mediados del siglo V después de Cristo, los hunos fueron la amenaza más grave para el Imperio Romano, y Atila en particular trajo devastación a partes tanto de los Balcanes como de Europa Occidental. Por lo tanto, los historiadores greco-romanos que registraron las acciones de Atila habrían descrito sus hechos de manera hostil. El principal relato contemporáneo de sus campañas fue escrito por Prisco, un historiador griego de las cercanías de Constantinopla, que escribió una historia del Imperio Romano de Oriente. Prisco fue un diplomático que realmente visitó la corte de Atila en el año 447 después de Cristo. Su obra solo ha sobrevivido en formato fragmentario, pero fue utilizada por el historiador del siglo VI, Jordanes, en su obra El origen y las hazañas de los godos,
una obra importante sobre las diversas tribus germánicas y asiáticas que atacaron repetidamente al Imperio Romano desde el siglo III después de Cristo en adelante. Para el Imperio Romano de Occidente, la Crónica Gala de Próspero de Aquitania es una fuente clave de información, ya que Próspero también vivió los ataques de Atila al imperio. También hay algunos fragmentos de información en obras como la Crónica de Idacio de Aquaflaviae, un eclesiástico de la Galia, mientras que hay referencias pasajeras a Atila y los hunos en las cartas que se conservan de Sidonio Apolinar, un aristócrata galorromano que creció en el contexto de las campañas de Atila y las recordaba en su vida posterior. Estas fuentes son de calidad y fiabilidad variables y están sesgadas, pero proporcionan suficiente información para al menos reconstruir parcialmente los acontecimientos de la vida de Atila. Lo único que estas fuentes no nos dicen es de dónde vinieron los hunos. Los historiadores y eruditos romanos y griegos tenían una buena idea de la geografía de lugares como Polonia y las tierras al norte del Mar Negro, que se extendían hacia el este a lo largo de la región Póntico-Caspia. Pero más allá de eso, en gran medida no tenían claro la geografía y la demografía de los lugares más lejanos. No tenían conocimiento real del lugar de donde provenían los hunos. Esta era la estepa asiática, una vasta llanura al norte de las montañas del Himalaya, una parte del mundo de la que más tarde surgirían otros grupos tribales como los turcos y los mongoles para conquistar gran parte de Eurasia. Los hunos eran similares a estos grupos posteriores. Antes de llegar a Europa, posiblemente habían estado saqueando China durante siglos, y es muy probable que sean los mismos invasores nómadas que los chinos conocían como los Xiongnu o Xiongnu. Más tarde, los hunos empezaron a moverse hacia el oeste como parte de una vasta migración de pueblos germánicos y asiáticos hacia el Imperio Romano, que ocurría porque la gente era atraída hacia las fronteras de Roma por la posibilidad de obtener un rico botín, y también empujada hacia el oeste desde las estepas asiáticas y póntico-caspias debido al cambio climático que estaba afectando su subsistencia pastoral tradicional. A mediados del siglo IV a.C., los hunos comenzaron a migrar por los montes Urales y hacia el río Volga. A medida que avanzaban más hacia el oeste, empujaron a otros grupos germánicos y asiáticos hacia las fronteras de Roma. Por lo tanto, los hunos ya estaban impactando al Imperio Romano antes de que los romanos siquiera supieran quiénes eran. El Imperio Romano estaba listo para ser saqueado cuando los hunos comenzaron a descender hacia lo que hoy es Ucrania y la cuenca de los Cárpatos a finales del siglo IV y principios del siglo V. El imperio se había dividido con fines administrativos en una mitad oriental y una occidental a finales del siglo XIII. 100 años después, el imperio se fragmentó completamente en un imperio romano de Occidente y un imperio romano de Oriente en el año 395 después de Cristo. A los pocos años, el gobierno en Oriente intentó deshacerse de los godos invasores, quienes en su mayoría se habían apoderado de los Balcanes, alentándolos a atacar al Imperio Romano de Occidente. Así fue como en el año 410 después de Cristo Alarico, el godo saqueó la ciudad de Roma. Ese mismo año, las legiones romanas se retiraron estratégicamente de Britania, mientras que en los siguientes 20 años, grupos como los francos, alamanes y vándalos conquistaron grandes partes de la Galia, Hispania e incluso el norte de África. Esta fue la situación que prevalecía cuando los hunos comenzaron a moverse hacia Europa Central, a principios del siglo V de Cristo. Aunque Átila es, por mucho, el gobernante de los hunos del que más se tiene constancia, ya que escritores griegos y romanos como Prisco y Jordanes escribieron extensamente sobre él, también sabemos un poco sobre su liderazgo mientras Atila crecía. Alrededor de la época de su nacimiento, los hunos estaban liderados por un caudillo llamado Uldín. Él fue el primer líder huno mencionado por su nombre en las historias griegas y romanas de la época. Mientras los godos saqueaban los Balcanes y luego Italia a mediados del siglo V, Uldín evidentemente llevó a sus hombres a Dacia, lo que hoy es Rumania, y comenzó a conquistar partes de esa provincia y a exigir tributo a las autoridades romanas locales para no saquear más al sur o al oeste. Tan lejos como en Belén, en el Levante,
San Jerónimo escribió sobre un nuevo pueblo del que había oído hablar, que había surgido del lejano mar de Azov y que cabalgaba de un lado a otro en sus veloces corceles, llenando todo el mundo de sangre y pánico. Uldin fue sucedido no mucho tiempo después por un caudillo huno llamado Charatón, a principios de la década de los 410. Para entonces los hunos habían comenzado a moverse hacia la cuenca de los Cárpatos y estaban surgiendo como el principal adversario del Imperio Romano de Oriente en los Balcanes. No sabemos mucho sobre su política interna en esta etapa temprana, y no está claro si Uldin o Charatón estaban relacionados con Atila de alguna manera. La vida temprana de Atila solo puede ser objeto de conjeturas. Los hunos eran analfabetas y no había educación formal entre ellos como la entendemos hoy en día. En cambio, la educación de un hijo de caudillo como Atila habría consistido en enseñarle a montar a caballo y a pelear desde la infancia. Cuando llegó a la adolescencia, tenía un estatus casi real dentro de la dirigencia de los hunos. Jordanis menciona que Munsuk, el padre de Atila, era hermano de Oktar y Rugila. Ellos fueron los gobernantes conjuntos de los hunos en la década de 420 después de Cristo. Es posible que hayan dividido la confederación de los hunos entre ellos, y Oktar lideraba a los hunos occidentales, mientras que Rugila estaba a cargo de sus tierras orientales, lanzando incursiones hacia el sur contra el Imperio Romano de Oriente. Jordanis dejó una descripción de Atila en su edad adulta, aunque puede que haya habido algo de licencia artística en la forma en que describió a un individuo al que nunca conoció. Afirmó que tenía una forma arrogante de caminar y que movía los ojos de un lado a otro mientras observaba a su alrededor. El poder de ese espíritu altivo se mostraba en cada movimiento de su cuerpo. Sin duda amaba la guerra, pero era moderado, indulgente con aquellos a quienes protegía, amable con los suplicantes y agudo en su juicio. Era bajo, de pecho ancho y cabeza grande. Tenía ojos pequeños y una barba rala salpicada de canas. Su ascendencia era evidente en su nariz chata y su tez morena. Este era el uno que llegaría a ser conocido como el azote de Dios. El ascenso al poder de Atila junto con su hermano Bleda ocurrió alrededor del año 434, después de Cristo. Su sucesión como líderes de la Confederación Huna se dio tras la muerte de su tío Rugila. No está claro por qué Atila y Bleda accedieron al liderazgo, ya que tenían otro tío sobreviviente llamado Oibasio, quien seguía vivo a finales de la década de 440 después de Cristo. Parece probable que el padre de Atila y Bleda, Munsuk, ya había muerto antes de que Rugila falleciera. La sucesión de Atila y Bleda como gobernantes conjuntos de los hunos reflejaba el acuerdo anterior entre Okta y Rugila, y es posible que hayan tenido diferentes esferas de influencia en los Balcanes. En el momento en que asumieron el poder, los hunos vivían relativamente en paz en la cuenca de los Cárpatos. Rugila había aceptado una oferta del emperador Teodosio II, el emperador romano de Oriente, durante prácticamente toda la primera mitad del siglo V, para convertirse en un aliado incómodo de los romanos. A cambio de no atacar sus tierras al sur, a Rugila se le otorgó el título honorario de general en el ejército romano, más importante aún. Se le pagaba un tributo anual de 350 libras de oro, para proteger la frontera norte del Imperio Romano de Oriente. Dado que la Confederación Huna era la principal amenaza para la frontera del imperio en ese momento, el tributo era, en efecto, dinero de extorsión exigido al gobierno imperial, a cambio de no atacar al imperio. La pregunta para Átila y Bleda, cuando llegaron al poder alrededor del año 434 después de Cristo, era si continuarían simplemente exigiendo tributos a los romanos a cambio de residir pasivamente en la cuenca de los Cárpatos, o si reanudarían sus ataques destructivos hacia el sur. El imperio que Átila y Bleda heredaban como gobernantes conjuntos era considerable. Los hunos controlaban una gran extensión de territorio que se extendía desde las orillas del río Rin en el oeste hasta la estepa póntico-caspiana en el este, alrededor de la actual Ucrania.
Esto incluía las partes del norte de los Balcanes, lo que significaba que habían extendido su esfera de control hasta el borde del Imperio Romano de Occidente, y estaban ocupando las partes del norte del Imperio Romano de Oriente. El centro de este imperio territorial probablemente se encontraba en la cuenca de los Cárpatos, una gran llanura que se encuentra principalmente en la actual Hungría, y que está rodeada por los montes Cárpatos, los montes Balcanes y los Alpes Dináricos. Las llanuras aquí eran un lugar ideal para que los hunos se establecieran. Como eran pastores que montaban a caballo en la batalla, vivían principalmente del ganado, y estaban acostumbrados a vivir en grandes extensiones planas como esta, en las estepas pónticas, caspias y asiáticas. Así que, aunque no podemos estar completamente seguros de dónde estaba exactamente el centro de poder del Imperio Huno, la mayoría de los estudios favorecen la idea de que Atila y Bleda habrían operado desde la cuenca de los Cárpatos. Este no era un estado territorial, en el sentido moderno, ni siquiera en la forma en que los romanos ejercían el poder. Era más bien una esfera de influencia a lo largo de la cual los hunos exigían tributo. Además, aunque de hecho estaban ocupando tierras que tradicionalmente habían sido parte del Imperio Romano, los gobiernos tanto del Imperio Oriental como del Occidental no estaban en posición de intentar expulsarlos de esas tierras, en la década de los 430 o en la de los 440 después de Cristo. La composición étnica del Imperio de los Hunos y de sus ejércitos era compleja. En los estudios sobre las llamadas migraciones bárbaras, que se escribieron durante gran parte del siglo XX, diversos grupos germánicos y asiáticos que invadieron el Imperio Romano entre los siglos XIII y V de Cristo generalmente eran representados como grupos étnicos homogéneos. Hoy en día, se reconoce que los ejércitos que invadieron el Imperio Romano eran mucho más variados étnicamente. Aunque los hunos eran el grupo dominante dentro de sus filas, sus ejércitos y su imperio eran más bien una confederación de grupos germánicos y asiáticos que se aliaron entre sí contra los romanos. Estos incluían a los restos de los godos en los Balcanes y a otros grupos que habían estado atacando las fronteras romanas durante siglos, especialmente los alanos y sármatas, mientras que pueblos como los esirios y érulos también estaban involucrados. Por lo tanto, Atila no era el gobernante de un estado huno unitario, sino que él y Bleda habían ascendido al poder, una confederación de pueblos guerreros nómadas, atraídos a las fronteras de Roma por la promesa de un rico botín para aquellos dispuestos a atacar el imperio en decadencia. Atila y Bleda no cambiaron la estrategia que Rugila había adoptado en los Balcanes años antes. Renegociaron los términos del tributo con el emperador Teodosio II para recibir una mayor cantidad de tributo y también para aumentar la cantidad de comercio entre los hunos y los romanos. Pero el acuerdo general se mantuvo vigente durante varios años después de que los dos hermanos ascendieron al liderazgo de la Confederación Huna. En cambio, los hunos y sus otros aliados germánicos y asiáticos fueron hacia el este y se adentraron en el Cáucaso para emprender una campaña contra las fronteras del norte del imperio persa sasánida. Una acción que sin duda alegró al gobierno romano oriental en Constantinopla, el antiguo adversario de los persas. Esta campaña no fue tan exitosa para los hunos como las anteriores en Europa, quizá debido a la gran distancia de su principal base de operaciones en la cuenca de los Cárpatos. Por lo tanto, alrededor del año 440, después de Cristo, Atila y Bleda reorientaron su estrategia una vez más y comenzaron a atacar al Imperio Romano de Oriente. En el año 441 después de Cristo, arrasaron la ciudad de Margus, cerca del río Danubio, aparentemente bajo el simple pretexto de que el obispo cristiano local había ofendido la sensibilidad de los hunos, quienes profesaban una religión con elementos de politeísmo y animismo. Los años siguientes estuvieron marcados por enfrentamientos esporádicos en los Balcanes del Norte, mientras el gobierno de Teodosio fluctuaba entre intentar desafiar militarmente a los hunos y simplemente apaciguarlos con tributos cada vez mayores. Esta estrategia cambiante fue determinada en parte por eventos en otros lugares, ya que el emperador Teodosio intentó trasladar legiones desde el norte de África y el Levante hacia los Balcanes. Para los años 443 y 444 después de Cristo,
el conflicto se intensificaba, ya que se hacía evidente que Teodosio tenía la intención de resistir a los hunos. La guerra entre los hunos y el Imperio Romano de Oriente alcanzaría su punto máximo en la segunda mitad de la década de 440 después de Cristo. Para entonces, Atila era el único gobernante de los hunos. Bleda murió alrededor del año 445 después de Cristo. Por lo general se afirma como un hecho que Atila mató a su propio hermano para concentrar el poder en sus propias manos. Sin embargo, en realidad hay muy poca evidencia sobre la muerte de Bleda. Por ejemplo, Jordanis afirmó que cuando su hermano Bleda, quien gobernaba sobre gran parte de los hunos, fue asesinado por su traición, Atila unió a todo el pueblo bajo su propio mando. Más tarde, relatos medievales como el Chronicon Pictum, escrito por Marc de Calt en el siglo XIV, adornaron el relato y afirmaron que Atila fue a la ciudad de Sicambria en Panonia, donde mató a Bleda, su hermano, y arrojó su cadáver al Danubio. Realmente no hay evidencia que respalde esto. La historia del asesinato de su propio hermano por parte de Atila se volvió más elaborada con el tiempo, pero en realidad la evidencia de las fuentes antiguas solo implica que Atila hizo que mataran a su hermano para reclamar el poder absoluto para sí mismo. Sin embargo, no hay mucha evidencia que indique cómo, dónde, cuándo o por qué sucedió esto. De lo que no cabe duda, es que Atila entró en la fase más peligrosa de su carrera después de la muerte de Bleda. En el año 447 después de Cristo, los hunos atravesaron las fronteras del Imperio Romano de Oriente y devastaron las provincias que hoy corresponden a Serbia y Bulgaria. Obtuvieron una gran victoria en la batalla de Utus y amenazaron la capital, pero las grandes murallas de Constantinopla eran demasiado formidables para penetrarlas. En su lugar, Teodosio decidió sobornar una vez más a Atila, esta vez pagándole un enorme tributo de más de 2.000 libras de oro. La organización de la paz entre el Imperio Romano de Oriente y los hunos tras la batalla de Utus vio a Prisco, nuestra principal fuente sobre las acciones de Atila en los Balcanes, visitar la corte huna como parte de las negociaciones diplomáticas. Esto fue afortunado, ya que Prisco después dejó una descripción detallada de lo que vio allí. Indica que la corte de los hunos nómadas no era fija. Se movía y estaba hecha de estructuras de madera que podían desmontarse, transportarse y volver a ensamblarse. Por ejemplo, Prisco señaló que la residencia de Atila, que estaba situada aquí, se decía que era más espléndida que sus casas en otros lugares. Estaba hecha de tablones pulidos y rodeada de cercas de madera, diseñadas no tanto para protección sino por motivos de apariencia. Sin embargo, aunque podían estar moviéndose y ser un pueblo guerrero, Prisco indica que los hunos habían adoptado algunos de los lujos de la vida en el Imperio Romano. Por ejemplo, señaló que el segundo al mando de Atila, un jefe llamado Onigesius, tenía una casa de baños junto a su casa. En otros lugares, Prisco observó edificios de tablas talladas bellamente ensambladas, otros de vigas rectas cepilladas, sin tallado, sujetas sobre bloques redondos de madera, que se elevaban a una altura moderada desde el suelo. Mientras que en el interior, estos edificios estaban amueblados con divanes y tapetes de lana. Este no era un entorno primitivo. Prisco continuó proporcionando un relato de su encuentro directo con el líder de los hunos y sus observaciones sobre cómo funcionaba la corte real. Salió de la casa con un porte digno, mirando a un lado y al otro. Iba acompañado de Onagesio y se paró frente a la casa. Y muchas personas que tenían pleitos entre sí se acercaron y recibieron su veredicto. Luego regresó a la casa y recibió a embajadores de pueblos bárbaros. Lo más sorprendente de esto es que las embajadas romanas, tanto del Imperio Occidental como del Oriental, tuvieron que esperar a ser llamadas una por una para presentarse ante Atila. Cuando llegó la hora, fuimos al palacio junto con la embajada de los romanos occidentales y nos quedamos en el umbral del salón en presencia de Atila.
Los coperos nos dieron una copa, según la costumbre nacional, para que pudiéramos orar antes de sentarnos. Después de probar la copa, procedimos a tomar asiento, estando todas las sillas alineadas a lo largo de las paredes de la habitación a ambos lados. Atila se sentó en el centro, en un diván. Un segundo diván estaba colocado detrás de él, y desde ahí, unos escalones llevaban hasta su cama, la cual estaba cubierta con sábanas de lino y colchas bordadas como adorno, tal como los griegos y romanos solían decorar las camas nupciales. A medida que avanzaba la noche, comenzó un banquete. No era un banquete rústico. Se sirvió comida fina en bandejas de plata, pero Prisco notó que Atila estaba contento con una comida más sencilla, servida de manera simple. Atila no comió nada más que carne en una bandeja de madera. En todo lo demás, también, él se mostró moderado. Su copa era de madera, mientras que a los invitados se les daban copas de oro y plata. Su vestimenta también era bastante sencilla, procurando solamente estar limpia. La espada que llevaba al costado, las hebillas de sus zapatos escitas y la brida de su caballo no estaban adornadas, como las de los otros escitas, con oro, gemas ni nada costoso. La única afectación aquí por parte del líder de los hunos era después de la comida, cuando caía la noche y se encendían las antorchas. Y dos bárbaros que se adelantaron frente a Atila cantaron canciones que habían compuesto, celebrando sus victorias y hazañas de valor en la guerra. Cuando Prisco se retiró de la corte de Atila el Huno, el caudillo estaba a punto de adoptar una nueva estrategia. Hasta ahora, los hunos se habían enfocado principalmente en atacar al Imperio Romano de Oriente. Pero con la paz establecida en el año 447 después de Cristo, con el gobierno del emperador Teodosio II en Constantinopla, Atila volvió su mirada hacia el oeste. El Imperio Romano de Occidente había estado bajo el gobierno del emperador Valentiniano III desde el año 425 después de Cristo, aunque había accedido al título imperial cuando era un niño de 6 años, y solo comenzó a gobernar por sí mismo en la década de los años 440 después de Cristo. Durante sus años más jóvenes, la situación en el imperio había pasado de mal a peor. Ya en el momento de su ascenso, Britania había sido abandonada, y grupos como los francos, visigodos y vándalos ocupaban grandes partes de la Galia e Hispania. Las cosas empeoraron aún más en el año 429 después de Cristo, cuando el nuevo gobernante de los vándalos en Hispania, Geiserico, reunió una gran flota y llevó a decenas de miles de sus seguidores a través del Mediterráneo hacia el norte de África. Durante los siguientes 10 años, los vándalos crearon su propio reino en el norte de África, que se extendía desde el estrecho de Gibraltar hasta la ciudad de Cartago, en la actual Túnez, poniendo fin al dominio del Imperio Romano de Occidente en esa región. Por lo tanto, cuando Valentiniano alcanzó la mayoría de edad en la década de los años 440 después de Cristo, el Imperio de Occidente estaba básicamente limitado a controlar Italia y partes del sur y este de la Galia. Todavía aspiraban a controlar el norte y el oeste de la Galia, partes de Germania e incluso Hispania. Pero los visigodos, francos y burgundios eran más influyentes en estas regiones y solo juraban lealtad a los romanos de manera intermitente. Fue contra este poder decadente que Átila dirigió sus fuerzas a finales de la década de 440, después de Cristo. Se enfrentaría a un adversario formidable en Europa occidental, aunque no era el emperador Valentiniano III. Este era Flavio Aecio. Nació en los Balcanes a finales del siglo IV, aunque por parte de su madre descendía de la antigua aristocracia romana de Italia. De adolescente, fue rehén en el séquito de Alarico el Godo, mientras éste arrasaba Italia en el periodo previo al saqueo de Roma, en el año 410, después de Cristo. Más tarde, Aecio pasó un tiempo en la corte de los hunos en los Balcanes, durante la época en que Uldin y Charatón eran los gobernantes de la Confederación Huna. Por lo tanto, la figura que lideraría la defensa del Imperio Romano de Occidente contra el asalto de Atila a finales de los años 440 y principios de los 450, después de Cristo, estaba muy familiarizada con los hunos y sus aliados en los Balcanes. También era un general muy experimentado.
Aecio había hecho campañas extensas contra los francos y visigodos en la Galia desde finales de los años 420, después de Cristo en adelante. Había sido relativamente exitoso al intentar restablecer el control romano sobre la región al norte de los Alpes, a lo largo del río Ródano, hacia la orilla occidental del Rin, la antigua frontera norte del imperio. Sin embargo, después de que Valentiniano III alcanzó la mayoría de edad, comenzaron los enfrentamientos entre el emperador y el general. Así, no solo el Imperio Romano de Occidente estaba siendo atacado ferozmente por grupos germánicos como los vándalos, visigodos y francos que vivían dentro de la Galia, Hispania y el norte de África, pero también había una lucha interna por el poder entre el emperador Valentiniano III y el general más poderoso de la época, Aecio. La decisión de Atila de emprender una campaña hacia el oeste aparentemente fue inspirada por la hermana del emperador Valentiniano III, una mujer llamada Honoria. La poligamia era practicada por los hunos, y Atila ya tenía varias esposas o concubinas y muchos hijos. Aún así, después de establecer términos de paz con el Imperio Romano de Oriente, decidió que emprendería una campaña hacia el oeste y se casaría con Honoria. De manera sorprendente, parece que ella logró establecer contacto con Atila y le pidió que viniera a Italia. El trasfondo era inusual. Honoria había quedado embarazada tras una relación con un funcionario de la corte, y su hermano la puso bajo arresto domiciliario de facto cuando descubrió que estaba embarazada. Por lo tanto, Honoria le pidió a Atila que viniera a rescatarla, una invitación que el líder huno interpretó como un llamado para que viniera a Italia y reclamara su mano en matrimonio. Mientras interpretaba esta propuesta de manera egoísta, también decidió convenientemente concluir que la dote o porción matrimonial de Honoria sería la mitad de los territorios restantes del Imperio Romano de Occidente. Así, a finales de los años 440, después de Cristo, Atila lideró un gran ejército hacia el oeste para reclamar estas tierras y rescatar a su futura esposa. Las fuentes antiguas normalmente exageraban el tamaño de los ejércitos bárbaros, y este caso no fue la excepción. Propusieron que los hunos y sus aliados sumaban más de 500,000 de hombres, que cruzaron el Rin hacia la Galia para intentar conquistar las tierras romanas que quedaban allí. Lo más probable es que Átila liderara a decenas de miles de hombres en las tierras del Imperio Romano de Occidente, pero ni de cerca a los cientos de miles que sugerían los relatos antiguos. El objetivo inicial de Átila era tomar el control de las tierras romanas al oeste del Rin y en la Galia, alrededor de lo que hoy conocemos como Bélgica y el noreste de Francia. Aecio se movió hacia el norte para detenerlo, reuniendo aliados entre los francos y visigodos, quienes, comprensiblemente, creían que debían unirse a los romanos para evitar ser desplazados por los propios hunos. Mientras tanto, los obispos cristianos del norte de la Galia intentaron organizar la defensa inmediata de las ciudades y pueblos de esta región. Algunos llegaron a acuerdos con Atila para evitar que los hunos saquearan sus ciudades. Otros intentaron resistir. Fue al describir esta invasión cuando se utilizó por primera vez el término latino flagellum Dei, el azote de Dios, para describir a Atila. El ejército huno que hizo campaña en la Galia se habría parecido mucho a la descripción dada a finales del siglo IV d.C. por el comandante militar y historiador romano Amiano Marcelino. Los había descrito como carentes de un orden regular de batalla. En cambio, se movían rápida y repentinamente, dispersándose y reuniéndose sobre las murallas, saqueando el campamento antes de que se conociera su llegada. También los describió usando redes que lanzaban sobre los soldados enemigos desde sus caballos, antes de acercarse para masacrarlos. Lo único que no podían hacer era penetrar grandes murallas de ciudades, ya que no eran expertos en la guerra de asedio. Así, la ciudad de Orleans, en el norte de la Galia, pudo resistir un ataque de ellos. No mucho después de abandonar su ataque a esta ciudad, Atila finalmente se enfrentó con el ejército que Aecio había reunido en Chalón. La batalla de los campos cataláunicos, como se le conoce, se libró el 19 de septiembre del año 451 después de Cristo.
Quizás con un poco de hipérbole, Jordanes afirmó más tarde que durante la batalla, la lucha se volvió cuerpo a cuerpo, feroz, salvaje, confusa y sin el más mínimo respiro. Ninguna saga antigua ha registrado un conflicto semejante. Nuestros ancianos cuentan que la sangre de los cuerpos de los caídos convirtió un pequeño arroyo que cruzaba la llanura en un río caudaloso. Al final, Atila y sus fuerzas confederadas retrocedieron y se retiraron, aunque esto no fue una victoria inequívoca para los romanos. Aunque podemos descartar la afirmación hecha por el historiador Idacio de que murieron 300.000 hombres, en el enfrentamiento, ambos bandos sufrieron grandes pérdidas, sobre todo los aliados visigodos de los romanos, cuyo rey Teodorico fue asesinado en la batalla. Aecio decidió no aprovechar su victoria persiguiendo a Atila hacia el Rin. En realidad no tenía la libertad de hacerlo. Un gran contingente del llamado ejército romano en Chalón estaba compuesto por aliados germánicos, y con su rey muerto, los visigodos entraron en una guerra civil entre sus hijos, Teodorico y Torismundo. Atila y sus fuerzas se retiraron al este del Rin hacia Germania y pasaron el invierno allí. Él no volvería a causar problemas en la Galia nunca más. En cambio, ahora dirigió su atención hacia el sur, hacia la propia Italia, quizá consciente de que Aecio y el emperador Valentiniano III no estaban realmente alineados, al mismo tiempo que se daba cuenta de que la férrea defensa con la que se había topado en la Galia estaba compuesta en gran parte por visigodos y francos, mientras que encontraría menos resistencia si atacaba al sur de los Alpes. También es posible que quisiera emular la captura de la ciudad de Roma por parte de Alarico el Godo en el año 410 después de Cristo. Así, en el año 452 después de Cristo, Átila condujo a sus fuerzas hacia el sur, entrando en Italia. Sin embargo, curiosamente, esta campaña fue abandonada después de que se reunió con el Papa León cerca del río Mincio, en el norte de Italia. Tenemos un relato de esto en la crónica de Próspero de Aquitania. Él afirma: Atila, habiendo reunido una vez más sus fuerzas, que habían sido dispersadas en la Galia, se dirigió por Panonia hacia Italia. Para el emperador, el senado y el pueblo romano, de todos los planes propuestos para oponerse al enemigo, ninguno parecía tan viable como enviar a los legados ante el rey más salvaje para suplicarle la paz. Nuestro Santísimo Papa León, confiando en la ayuda de Dios, que nunca abandona a los justos en sus pruebas, asumió la tarea. El resultado fue el que su fe había previsto, porque cuando el rey recibió a la embajada, quedó tan impresionado por la presencia del sumo sacerdote, que ordenó a su ejército abandonar la guerra. Y después de haber prometido la paz, partió más allá del Danubio. Por lo tanto, en el año 451 después de Cristo, Átila fue rechazado en su invasión de la Galia, mientras que un año después fue convencido por el Papa León para desistir de su invasión de Italia. Sin duda, las descripciones del encuentro entre Atila y León fueron escritas con un sesgo cristiano. Una versión incluso dice que San Pedro y San Pablo aparecieron para ayudar a León a convencer a Atila de abandonar su campaña. Lo más probable es que Atila hubiera invadido el norte de Italia para intentar restaurar su reputación y orgullo. Después de la derrota en la Galia el otoño anterior, y tras saquear las ciudades del norte de Italia, abandonó la campaña bajo el pretexto de haber llegado a un acuerdo con León. También pudo haberse dado cuenta, después de viajar por Germania, la Galia del norte y el norte de Italia, que a los hunos les convenía más atacar al mucho más rico imperio romano de Oriente. Después de todo, en lugar de los pobres restos de lo que quedaba del Imperio Romano de Occidente. Por lo tanto, después de su encuentro con León, Atila llevó a sus hombres de regreso a la cuenca de los Cárpatos y comenzó a prepararse para una nueva campaña en los Balcanes. Un nuevo emperador llamado Marciano había ascendido al poder para gobernar el Imperio Romano de Oriente después del gobierno de casi medio siglo de Teodosio II. Incluso había lanzado una campaña en los territorios hunos en el año 452 después de Cristo, mientras Átila estaba distraído en Europa occidental. Por lo tanto, Atila estaba decidido a reforzar su posición en los Balcanes, mientras regresaba hacia el este. Sin embargo, la campaña planeada nunca se llevaría a cabo.
Atila todavía tenía poco menos de 50 años en ese momento, quizá acercándose a su 50º año. Pudo haber seguido atormentando a los romanos tanto en Occidente como en Oriente durante muchos años más, de no haber sido porque su vida fue truncada bajo circunstancias sospechosas. Si fue envenenado o murió por alguna otra forma de traición, sigue siendo un tema de debate entre los historiadores. El relato más detallado sobre su muerte proviene de Jordanes, quien cita a Prisco. Jordanes nos cuenta que poco antes de morir, Atila se casó con una tal Ildico, posiblemente la hija de uno de sus aliados germánicos, a juzgar por su nombre. Ella era una de varias esposas. El banquete de bodas fue la ocasión de su muerte. Jordanes afirma que se entregó a una alegría excesiva en su boda, y mientras yacía de espaldas, pesado por el vino y el sueño, un exceso de sangre que normalmente le habría salido por la nariz, le corrió por la garganta y lo mató, ya que fue obstruida en los conductos habituales. Así fue como la embriaguez puso un final vergonzoso a un rey famoso en la guerra. Al día siguiente, cuando ya había pasado gran parte de la mañana, los asistentes reales sospecharon que algo andaba mal, y después de un gran alboroto, rompieron las puertas. Allí encontraron a Átila muerto por una hemorragia, sin ninguna herida, e Ildico con el rostro abatido llorando bajo su velo. Entonces, como es costumbre de esa raza, se arrancaron el cabello de la cabeza y desfiguraron sus rostros con profundas heridas, para que el renombrado guerrero fuera llorado, no con lamentos y lágrimas afeminadas, sino con la sangre de los hombres. Quizás fue una hemorragia de algún tipo provocada por el exceso de bebida, aunque algunos historiadores creen, basándose en este relato, que Átila fue envenenado durante el banquete de bodas y murió durante la noche. La noticia de la muerte de Átila se difundió por toda Europa. De hecho, Jordanes afirma que el evento fue tan trascendental que el emperador Marciano tuvo una visión de Dios que le alertó sobre la muerte del mayor enemigo de los romanos. Tan terrible se consideraba Átila para los grandes imperios que los dioses anunciaron su muerte a los gobernantes como un favor especial. Tras su sospechosa muerte, varios de los hijos de Átila intentaron ocupar su lugar. Estos eran Elac, Ernac y Dengisik. Una división de poder entre ellos no habría sido algo fuera de lo común, ya que Átila y Bleda habían sido cogobernantes de la Confederación durante una década antes de la muerte de Bleda. Sin embargo, los hijos de Átila intentaron reclamar el poder para sí mismos de inmediato, y, en el proceso, destrozaron la Confederación Una. En el vacío que se creó, uno de los antiguos comandantes de Átila, un hombre llamado Aderico, quien era miembro de los Gépidos, una tribu germánica que formaba parte de la Confederación Una, tomó el poder después de derrotar a los hijos de Átila en la batalla de Nadao, en el año 454 después de Cristo. Él estableció una nueva confederación bajo el liderazgo de los Gépidos, la cual resultó ser más duradera que la de los hunos. Por ejemplo, un gobernante gépido llamado Mundo o Mundus seguía siendo una figura importante entre las tribus germánicas en la cuenca de los Cárpatos 3/4 de siglo después. Se cree que era nieto de Arderico. Estos acontecimientos sugieren una vez más que el imperio de Atila, el Huno, era en realidad solo una confederación de tribus germánicas y asiáticas, con base en la cuenca de los Cárpatos, en la que los hunos fueron brevemente el grupo preeminente entre principios del siglo V y la época de la muerte de Atila. Tras su fallecimiento y el derrocamiento de sus hijos, los hunos desaparecieron como potencia y fueron reemplazados por recién llegados como los gépidos. Por muy transitoria que haya sido la Confederación Huna, su momento fue significativo. El Imperio Romano de Oriente se recuperó a mediano plazo y entró nuevamente en un periodo de rejuvenecimiento en el siglo VI. Durante el largo reinado del emperador Justiniano, entre el 527 después de Cristo y el 565 después de Cristo, el Imperio de Oriente incluso logró reconquistar partes del Mediterráneo occidental alrededor de lo que hoy es Túnez, Cataluña, Sicilia y el sur de Italia. Aunque el auge del Islam y las conquistas árabes del siglo VII, combinados con nuevas oleadas de invasores eslavos provenientes de Asia hacia los Balcanes,
redujeron el Imperio de Oriente a un estado residual. Cientos de años después, el impacto de los hunos en el Imperio Romano de Occidente fue más dramático. Solo 23 años después de la muerte de Atila el Huno, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por un caudillo germánico llamado Odoesa. Este evento en el año 476 después de Cristo es considerado como el fin del Imperio Romano de Occidente. En la época medieval, surgió la idea de que las campañas de Atila en Italia y otras partes de Europa occidental debilitaron fatalmente al Imperio de Occidente y allanaron el camino para su desaparición 23 años después de su muerte. Esta interpretación tenía aún más credibilidad, dado que solo 2 años después de la muerte de Atila, los vándalos cruzaron a Italia desde el norte de África, y se convirtieron en el segundo grupo germánico en menos de medio siglo en saquear Roma, cuando lo hicieron en el año 455 después de Cristo. Esto se debía a la creencia de que Atila había debilitado fatalmente al Imperio Romano de Occidente y allanado el camino para el asalto de los vándalos y la deposición de Rómulo Augustulo, que Atila más tarde se conoció como la figura principal en la caída del Imperio Romano de Occidente. También se desarrollaron mitos elaborados sobre Atila. Uno sostenía que él poseía la espada de Marte, el dios romano de la guerra. Elementos de la historia de su vida incluso fueron transmitidos al norte, a Escandinavia, y se incorporaron en los mitos nórdicos que se escribieron en la Alta Edad Media, 700 a 800 años después de la época de Atila. Él fue central en el poema en alto alemán medio El Cantar de los Nibelungos, mientras que Ludwig von Beethoven consideró escribir una ópera sobre Atila, y apareció en numerosas pinturas producidas en el siglo XIX. No hay una razón obvia por la que Atila se ganara tan mala fama, ya que nunca saqueó Roma como lo hizo Alarico el Godo, ni conquistó provincias enteras como lo hicieron los vándalos en el norte de África. Sin embargo, el mito de Atila creció y creció a lo largo de los siglos. El nombre de Atila el Huno se ha convertido en sinónimo de la violenta invasión del Imperio Romano, que llevó al fin de la mitad occidental del imperio en el siglo V en Teijetoristo. Él ocupa un lugar en la imaginación occidental, similar al de Gengis Khan, como un caudillo asiático cuyas fuerzas eran prácticamente invencibles. La realidad, sin embargo, es bastante distinta. Casi nada se sabe sobre sus orígenes y su vida temprana, aunque claramente provenía de una familia que estaba involucrada en el liderazgo de la Confederación Huna a principios del siglo V. A mediados de la década de los 30 del siglo V, él y su hermano Bleda se convirtieron en los nuevos líderes, aunque parece que Atila finalmente orquestó el asesinato de su hermano, y se convirtió en el único gobernante de la Confederación a mediados de la década de los 40 del siglo V. Dicho esto, es importante recordar que los hunos no eran un grupo homogéneo que amenazó al Imperio Romano de Occidente y de Oriente durante décadas. Eran el grupo principal dentro de una confederación de tribus germánicas y asiáticas asentadas en la cuenca de los Cárpatos. No hay duda de que Atila azotó tanto la parte oriental como la occidental del imperio, pero esto debe verse en contexto. Mientras que el Imperio Romano de Oriente aún tenía algo de vitalidad y se recuperaría con fuerza de sus dificultades en el siglo VI, el Imperio Romano de Occidente ya estaba en sus últimos estertores, para cuando Atila se convirtió en líder de la Confederación Huna. Roma había sido saqueada en el año 410 después de Cristo, y grupos como los anglos, sajones, francos, visigodos y vándalos ya habían invadido la mayor parte de su territorio. Atila claramente la debilitó aún más y dejó una impresión en sus contemporáneos y en los cronistas medievales de que él fue solo uno de varios líderes germánicos y asiáticos prominentes que llevaron al Imperio Romano al borde de la ruina en los siglos IV y V. Se puede argumentar que Alarico el Godo, el caudillo que saqueó Roma en el año 410 después de Cristo, o Genserico, el rey vándalo, quien conquistó el norte de África y luego saqueó Roma por segunda vez en el año 455 después de Cristo, fueron mucho más trascendentales en la caída del Imperio Romano de Occidente. Sin embargo, fue Atila quien se convirtió en el paradigma del caudillo bárbaro que destruyó el Imperio Romano de Occidente,
y sumió a Europa Occidental en la Edad Oscura. ¿Qué opinas de Atila el Huno? ¿Realmente fue él el adversario más poderoso al que se enfrentaron los romanos en la antigüedad tardía? ¿O su estatus como el llamado azote de Dios ha sido exagerado de manera extraña? Por favor, háganos saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.